Hola, a continuación os voy a presentar la nueva serie de amplificadores de instalación SC Pro, la cual consta de los modelos SC Pro 4A y SC Pro 4A BT. Esta serie de amplificadores van a ser comercializados tanto de forma individual como en diferentes kits, los cuales incluirán un amplificador, 1, 2 o 4 altavoces y la fuente de alimentación necesaria para poder alimentar el amplificador. Como podéis ver, los dos amplificadores presentan unas características similares, con la diferencia de que el SC Pro 4A BT dispone además de compatibilidad Bluetooth. A continuación, vamos a ver las opciones de conexionado y los diferentes modos de uso. En primer lugar, vemos que tenemos un control de sensibilidad que va desde -infinito hasta 0 dB, que nos va a permitir tener un control sobre el nivel de señal que queremos amplificar. Si giramos el dispositivo, vemos como en la parte inferior tenemos un control rotatorio dedicado a esta función. Si seguimos avanzando, nos encontramos con el selector de modo de amplificación, el cual nos da la posibilidad de trabajar en paralelo o en bridge. En el modo paralelo, la única entrada del dispositivo la obtendremos amplificada en los dos canales de salida, permitiéndonos obtener hasta 20 vatios por canal con una carga mínima de 4 ohmios. En el modo bridge, la única entrada del dispositivo se obtendrá amplificada en la salida Speaker 1, obteniendo hasta 40 vatios con una carga mínima de 8 ohmios. Si giramos el dispositivo, vemos cómo tenemos el selector de modo de amplificación. Si seguimos avanzando, nos encontramos con los terminales in+, in- y ground hábiles para una entrada balanceada. En el caso de que la señal de entrada sea no balanceada, solo conectaríamos in+ y ground, y sería recomendable cortocircuitar con un cable in- a ground. Lo siguiente que nos encontramos es el terminal de apagado remoto, con el que vamos a poder apagar el amplificador. Para activar este apagado remoto debemos conectar el terminal SD-TPA a ground. Esto podemos hacerlo bien con un simple interruptor o mediante un GPO como los que ofrecen nuestros dispositivos de la serie Blue Line o Lightmouse. Seguimos avanzando y nos encontramos con una salida balanceada por si queremos llevar la misma señal que tenemos en la entrada a otro amplificador o a otros dispositivos. Seguidamente nos encontramos con los terminales de Speaker 1 y Speaker 2 que se corresponden con las salidas amplificadas. Como podemos ver, también tenemos otro terminal de tierra por si fuese necesario utilizarlo. Por último, nos encontramos con los terminales de alimentación 24 VDC y ground. El altavoz que nos vamos a encontrar en los kits de la serie de amplificadores SC Pro es el C Pro 4. Como podéis ver, este altavoz presenta una rejilla ultrafina, la cual se fija el altavoz mediante un sistema de imanes, pudiendo ser extraída de forma sencilla para poder acceder al interior del altavoz. Si la retiramos, nos encontramos con un transductor de 4 pulgadas más un tweeter direccionable. Obteniendo así un sistema pasivo de 2 vías. Es importante recalcar que aunque el altavoz permite trabajar con líneas de alta impedancia, nosotros deberemos de posicionar el selector en modo baja impedancia 8 ohmios, para trabajar así de forma correcta con los amplificadores de la serie SC Pro. Si giramos el altavoz, nos encontramos con los terminales de interconexión, estando los dos interiores dedicados a la interconexión con la salida del amplificador y los dos exteriores a la interconexión con otro altavoz de la misma serie. A continuación os voy a presentar los diferentes kits que podemos encontrar. El primero constaría de un amplificador SC Pro 4A o SC Pro 4A BT, un altavoz C Pro 4 y la fuente de alimentación. Por tanto, si queremos sacar la máxima potencia del amplificador y puesto que solo vamos a utilizar un altavoz, debemos de seleccionar el modo bridge, entregando así 40 vatios a un único altavoz de 8 ohmios, siendo esta la carga mínima que afecta este modo de amplificación. Para ello, en primer lugar, seleccionamos en el altavoz el modo baja impedancia 8 ohmios,
A continuación seleccionamos en el amplificador el modo de amplificación Bridge, conectamos la alimentación del dispositivo, conectamos el altavoz a la salida Speaker 1, conectamos la señal de entrada balanceada a los terminales dedicados para ello y, en el caso de que sea necesario, conectamos la salida balanceada a otro amplificador o a otro dispositivo. El siguiente kit que nos encontramos consta de un amplificador SC Pro 4A o SC Pro 4A BT, dos altavoces C Pro 4 y la fuente de alimentación pertinente. Por tanto, el modo adecuado de amplificación sería paralelo, entregando así al amplificador 10 vatios por canal de salida. En primer lugar, seleccionaremos en los altavoces el modo baja impedancia 8 ohmios y a continuación seleccionamos el modo paralel en el amplificador. Seguidamente conectamos la fuente de alimentación, conectamos el primer altavoz a la salida Speaker 1, el segundo altavoz a la salida Speaker 2, fijándonos siempre que la polaridad sea la adecuada, conectamos la señal de entrada desde la fuente de audio y conectamos la señal de salida en el caso de que queramos linkar a otros amplificadores u otros dispositivos. El último kit que nos encontramos constaría de un amplificador SC Pro 4A o SC Pro 4A BT, 4 altavoces C Pro 4 y la fuente de alimentación pertinente. Por tanto, el modo de amplificación adecuado sería paralelo, entregando el amplificador 20 vatios por canal de salida y siendo la carga de 4 ohmios por canal, ya que vamos a interconectar nuestros altavoces en paralelo. En primer lugar, seleccionaremos en los altavoces el modo de baja impedancia 8 ohmios y a continuación seleccionamos el modo paralel en el amplificador. Seguidamente, conectamos la alimentación del dispositivo, conectamos dos altavoces en paralelo a la salida Speaker 1, otros dos altavoces en paralelo a la salida Speaker 2, siempre fijándonos que la polaridad sea la adecuada. Conectamos la señal de entrada balanceada, la cual proviene de la fuente de audio. Y por último, conectamos, en el caso de que sea necesario, nuestra salida a otros amplificadores o a otros dispositivos. Como ya mencionamos al principio del vídeo, los amplificadores de la serie SC Pro disponen de un modo de bajo consumo que nos permite apagar el dispositivo de forma remota. Una forma de utilizarlo sería conectando un interruptor entre el terminal SD-TPA y Ground, de manera que cuando el interruptor se pulsa, la corriente fluye hasta tierra y habilitamos el modo de bajo consumo, apagando el módulo de amplificación del SC Pro. La salida de línea seguirá estando habilitada, por tanto, si tenemos varios dispositivos interconectados, deberemos de tenerlo en cuenta. Otra forma de activar este apagador remoto sería utilizando un GPO en configuración colector abierto, como los que encontramos en algunos de los dispositivos de la serie Blueline y en los dispositivos LM GPIO y LM Serial de la serie Lightmouse. Para ello, el GPO se conecta al terminal SD-TPA del amplificador y las tierras de ambos dispositivos se interconectan. De esta manera, mediante un software de control, como podría ser WorldCat 3, podemos apagar los amplificadores de nuestra instalación. Por último, mencionar que en el caso de estar utilizando el amplificador SC Pro 4A BT, el nombre del dispositivo para conectarnos por Bluetooth será 1007BT y el código para emparejarnos será 0000. Así que muchas gracias y esto ha sido todo.